De esta forma completamos lo que nos corresponde a ciencias básicas el día de hoy. Y entonces el programa de esta charla es primero abordar lo que es un recordatorio de morfofunción, 2 en digestivo. Vamos a hablar las cosas principales del aparato digestivo y luego también les presentaré a manera de ejemplo algunas diapositivas al estilo de lo que ustedes verán en el ECOE, es decir, en la prueba práctica. En ciencias básicas ustedes tendrán que, en la estación correspondiente, tendrán que identificar algunas imágenes, algunas placas de morfofunción, de disecciones de los distintos aparatos y sistemas, por una parte, y por otro lado también en morfomicro tendrán que identificar algunas placas histológicas, y a eso obedece el taller que les estamos dando. Entonces, así es el programa de cómo nos vamos a desenvolver en los siguientes minutos. Y pues si es que hay alguna inquietud, me la hacen conocer, levanta la mano, por favor. Y de lo contrario, vamos a empezar con esta charla. Recording in progress. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver aquí, entonces, primero lo que corresponde, ¿no? Aquí están visualizando ya. Entonces van a ver cómo están la programación, ¿no? Entonces así es como se va a desarrollar el día de hoy con esto, con los docentes que ustedes están viendo. Entonces vamos a continuación a hacer un recordatorio del aparato digestivo, las cosas más importantes, fundamentales. Es comprensible que como en el escaso tiempo que disponemos, pues difícilmente podríamos abordar todas las cosas que compete a cada uno de los aparatos que estamos revisando. Por eso hemos pensado con los docentes darle las partes fundamentales que consideramos útiles no solo para los exámenes que van a rendir, sino también para posteriormente ya su ejercicio médico. Recordemos, las ciencias básicas son fundamentales, importantísimas, como una base fundamental, por eso se llaman así, para el cimiento de las que viene posteriormente, como ustedes ya lo han pasado a lo largo de la carrera, de las ciencias clínicas, ¿no? Bien, entonces, lo que siempre hago con mis alumnos de segundo, darles una panorámica general de lo que es el aparato digestivo. En la presentación, cuando ustedes estaban conectando, he visto que muchos de ustedes han sido mis alumnos en segundo nivel, entonces recordarán que hablábamos de estos temas. Bien, entonces el aparato digestivo, primera aclaración que hay que hacer, no es lo mismo aparato digestivo que tubo digestivo, entonces debemos hacer la diferenciación entre lo que es entonces el aparato digestivo está compuesto por tubo digestivo y glándulas anexas. A eso se llama aparato digestivo. Es un aparato que se encarga de que mezclar, triturar, transportar, almacenar, digerir, absorber los nutrientes y finalmente excretar los desechos. Aquí he puesto yo entre paréntesis todos los segmentos del aparato digestivo que se encargan de realizar estas funciones, como lo pueden ver. El tubo digestivo está compuesto, no tanto diríamos, hablando con propiedad, no está compuesto por órganos del tubo digestivo, sino por vísceras. ¿A qué se llama una víscera? Recuerden ustedes a las estructuras huecas. Por lo tanto, estas vísceras que componen el tubo digestivo son boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, que comprende duodeno y ayuno e ilion, e intestino grueso, que comprende ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Esto es lo que llamamos tubo digestivo. A su vez, la otra parte del aparato digestivo está compuesto por lo que conocemos como glándulas anexas. Las glándulas anexas comprenden las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Las glándulas salivales, a su vez, se subdividen en glándulas mayores y glándulas menores. Las glándulas mayores, entre ellas tenemos tres pares,
parótidas, submaxilares y sublinguales. Y entre las glándulas salivales menores tenemos, según su ubicación, las labiales, yugales, palatinas, linguales, molares, retromolares, etc. Por otro lado, el hígado, el órgano, este sí se llama órgano, que es compacto, es órgano y glándula más grande del cuerpo. A su vez es un órgano, pues una estructura muy perfeccionada que cumple una gran cantidad de funciones, y a su vez como glándula es una glándula mixta que es de tipo exocrino y endocrino. Y finalmente tenemos al páncreas, la otra importantísima glándula que tenemos en el aparato digestivo, que es igualmente una glándula mixta de tipo exocrino y endocrino. ¿Cuál es la secreción exocrina del hígado? Recuerden ustedes, es la bilis. La bilis que se produce en el hígado se almacena temporalmente en la vesícula y finalmente se deposita a nivel del intestino delgado. ¿Cuál es la secreción endocrina del hígado? Esa es una pregunta que siempre la enfatizo con mis alumnos de segundo, y ahora que también estoy dando clase en noveno, siempre me gusta recordar con los chicos y les planteo esa pregunta para que más adelante ustedes recuerden y me digan cuál es la secreción endocrina del hígado. En cuanto al páncreas, tenemos igualmente, como dije, la glándula es la porción exocrina y endocrina. En la porción exocrina, el componente importante es el jugo pancreático. Jugo pancreático que contiene agua, electrolitos en gran cantidad y obviamente contiene enzimas, importantísimas, las enzimas más potentes del aparato digestivo, que son las enzimas pancreáticas, que se subdividen en amilasas, en las lipasas pancreáticas y en las peptidasas o proteasas pancreáticas, como ya lo vamos a ver. Estas se encargan de avanzar, completar o contribuir a la digestión de los nutrientes que llegan al intestino delgado. Y finalmente tenemos la secreción endocrina del hígado, que está producido por el páncreas endocrino, que comprende los islotes de Langerhans, que significan o comprenden aproximadamente el 3% de la masa total del parénquima pancreático, pero a pesar de ser tan pequeño ese porcentaje cumple funciones importantísimas, funciones vitales, y entre las hormonas que produce la porción endocrina del páncreas tenemos la insulina, la amilina, el glucagón, el polipéptido pancreático, la grelina, el polipéptido pancreático y la pancreastatina. Entonces, visto de manera general, esto es el aparato digestivo. ¿Qué hacen las glándulas anexas al tubo digestivo? Producen jugos digestivos, llámense estos, o secreciones digestivas, llámense estos saliva, bilis y el jugo pancreático. ¿Qué hacen todos estos fluidos? Todas estas secreciones se vierten al tubo digestivo para contribuir de esta manera a todo el proceso digestivo, a que todo este proceso se lleve a cabo adecuada y fisiológicamente. Bien, entonces vamos a darles unos conceptos generales. ¿Qué sería la alimentación? Es el conjunto de actos voluntarios conscientes dirigidos a la elección, preparación e ingestión de alimentos. Estas acciones de la alimentación están bastante relacionadas con los hábitos, el medio sociocultural, económico, y entonces una parte muy importante en parte cultural. No es lo mismo, como ustedes deben darse cuenta, alimentación que nutrición. Alimentación, pues lo que les acabo de decir, uno de los muchos conceptos que se pueden emitir, y por otro lado la nutrición, en cambio, es el conjunto de procesos involuntarios relacionados con ¿qué? Con la digestión, absorción y asimilación de nutrientes en las células del organismo, para que estos nutrientes a su vez sean depositados en el torrente circulatorio. Acuérdense, el torrente circulatorio, para que a través del torrente circulatorio lleguen a los distintos segmentos de la economía corporal. En este proceso de nutrición van a intervenir, obviamente,
aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, también el aparato excretor. Bien, aquí vemos entonces las fases o las etapas que comprenden las funciones del aparato digestivo: ingestión, digestión, absorción y evacuación o defecación, ¿no? Bien. Entonces, como he dicho, ¿qué sería la digestión? Es un proceso por el cual el alimento es desintegrado, degradado, transformado de macromoléculas en micromoléculas que puedan ser incorporadas por las células que tapizan el intestino, especialmente el intestino delgado, y sean transferidas al torrente sanguíneo, como lo acabo de decir hace un instante. Es decir, cuando nosotros ingerimos los alimentos, vamos a ingerir polímeros, sean polisacáridos, polipéptidos, poliglicéridos, y a lo largo del proceso digestivo se van a transformar en oligómeros, polímeros, oligómeros, y terminamos en monómeros, que son monosacáridos, monopéptidos, monoglicéridos, que se van a absorber a través del aparato digestivo, del tubo digestivo, y llegar al torrente sanguíneo, lo vuelvo a decir. Quienes cumplen un papel fundamental en esta etapa de absorción son las llamadas células absortivas o enterocitos, que tapizan el intestino delgado. Intestino delgado, no lo olviden. Ocurre este proceso de digestión en etapas sucesivas y está regulado el proceso por la interacción entre hormonas y estímulos nerviosos. Hay una regulación neurohormonal. Entonces, el proceso digestivo comprende una primera etapa o etapa inicial de preparación que tiene lugar en la cavidad oral o la boca. En una segunda etapa se producen las acciones físicas y químicas, las acciones físicas o mecánicas y químicas que tienen lugar en el intestino, en el estómago, el intestino delgado, y en una tercera etapa y final, los componentes útiles para nuestro organismo son separados y absorbidos por el intestino delgado y van al torrente sanguíneo y se separan de aquellos residuos que no van a ser absorbidos y que son clasificados y enviados a la parte final del tubo digestivo, que es el intestino grueso, con el fin de que sean procesados, conformados y finalmente expulsados o degradados fuera del cuerpo. Dicho así en términos generales. ¿Qué función tiene entonces este importante aparato, que es el aparato digestivo? Transformar los componentes de los alimentos, como acabo de decir, macromoléculas, macronutrientes, como son glúcidos, lípidos, proteínas, sin olvidarnos desde luego de agua y electrolitos, en componentes más sencillos, que es lo que se conoce como digestión. Aquí es importante diferenciar que los macro y micronutrientes pueden ser orgánicos e inorgánicos. Hablando de los micronutrientes, tenemos los orgánicos, que son, repito, monosacáridos, monopéptidos, monoglicéridos, y los inorgánicos, que van a ser fundamentalmente agua y electrolitos. Bien, entonces, entre las partes que comprende el aparato digestivo, ya lo he dicho al inicio, el tubo digestivo, que se comunica con el exterior del cuerpo, y también las glándulas anexas, que son, como acabo de mencionar, glándulas salivales, páncreas e hígado. Aquí pueden ver una imagen donde aprecian claramente la constitución, la conformación del aparato digestivo. Tubo digestivo, el que están viéndolo aquí, cavidad oral, faringe, esófago, estómago, acá, yeyuno y duodeno, yeyuno, duodeno, yeyuno, ilio, colon, ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y ano. Una parte importante en cuanto a la embriología, les diría que se puede definir al aparato digestivo como un plegamiento cefalocaudal del embrión, y en este momento una porción del saco vitelino queda revestida de endodermo, y de esta forma se transforma en el intestino primitivo. El intestino primitivo embrionario se subdivide en intestino anterior,
en intestino medio y el intestino posterior. El intestino anterior da origen a las estructuras que comprenden cavidad oral, faringe, esófago, hasta la unión estómago y hasta la unión con el duodeno. La primera parte del duodeno hasta ahí se origina a partir del intestino anterior. Desde esta zona, desde el duodeno, yeyuno, ilium, colon proximal y 2/3 del colon transverso, 2/3 derechos, provienen o dan origen el intestino embrionario medio. Y desde este punto, desde el tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto, ano, se originarán a partir del intestino embrionario posterior. Esto pues como una cápsula de embriología. Muy bien, aquí pueden ver ustedes entonces en generalidades del aparato digestivo todos los órganos que comprenden todas las estructuras, como acabo de mencionar, y las funciones como son ingestión, masticación, deglución, peristalsis, segmentación, hasta llegar finalmente a la evacuación. En este proceso digestivo, una vez que se han obtenido los micronutrientes o los monómeros, estos monómeros van a atravesar o van a ingresar al torrente sanguíneo una vez que han sido absorbidos, como he dicho, el revestimiento epitelial que está en el intestino delgado, que ya lo veremos, e ingresan entonces, repito, hacia el torrente sanguíneo. Entonces, en este proceso de digestión tenemos dos etapas. Primeramente, lo que es la fragmentación, el desdoblamiento, la degradación de las moléculas de los alimentos, o sea, la digestión propiamente dicha, y luego pues el proceso de absorción por las estructuras que están involucradas en este mecanismo. Empezando con el tubo digestivo, vamos a decir que está compuesto en su parte inicial por la boca, cavidad oral, que es como acabo de decir, una cavidad que se la estudia considerando que como un cubo, digamos así. Se le podría adoptar para fines de entender como una estructura geométrica cúbica que tiene una pared anterior, un techo, un piso, dos paredes laterales y una pared posterior. Muy bien, aquí distinguimos entonces los labios en la pared anterior, los labios que, como ustedes conocen, una estructura en forma oval que está compuesta por dos elementos, labio superior, labio inferior, unidos por las dos comisuras derecha e izquierda, que a su vez están rodeados por más de la piel, tejido celular subcutáneo, están rodeados por un conjunto de músculos que le dan la característica de esfínter, el esfínter, ¿no? Que sirve para múltiples funciones, aparte de las digestivas, de permitir el ingreso de los alimentos, para múltiples funciones y forman parte de lo que se conoce como el aparato estomatognático. Repito, el aparato estomatognático es aquel conjunto de estructuras que están en la cara, en la parte inferior de la cara, y que viene, esta palabra viene de dos vocablos, estoma, que es boca, y gnatos, que es maxilares, o sea, es el conjunto de estructuras que nos permiten múltiples funciones como comer, hablar, silbar, besar, pronunciar, vocalizar, en fin, todas estas estructuras muy propias de nuestra anatomía. Como están viendo ahí, la deglución y el habla. Pues a través de el orbicular de los labios y otros músculos que forman parte de la estructura, nos permite entonces acoger los alimentos y una vez que ingresen, pues vamos a tener otras estructuras en la cavidad oral. Vamos a tener las arcadas dentarias superior e inferior que tienen los dientes, las estructuras más duras de nuestro cuerpo, que tienen la función, son 32 dientes en el adulto, 20 en el niño, que tienen funciones como cortar, trocear, desgarrar, triturar los alimentos, que es lo que constituye la digestión mecánica. A su vez, como ustedes pueden ver, aquí está la cavidad oral y las arcadas dentarias, tanto superior como inferior, que dividen a la cavidad oral, la subdividen en dos porciones. Una porción anterior, que están viendo aquí,
estoy señalando una porción anterior conocida como vestíbulo de la cavidad oral, que es lo que está entre las arcadas dentarias y la cara posterior de los labios, es el vestíbulo de la cavidad oral, y una porción posterior o llamada cavidad oral propiamente dicha, que es la que está en la cara posterior, desde la cara posterior de las arcadas dentarias, tiene la cara interior de las mejillas o cachetes, tiene como piso el piso de la lengua, como techo el paladar blando y el paladar duro. Y a su vez está limitada hacia atrás por el istmo de las fauces, que estoy señalando aquí, que ya lo vamos a revisar. Entonces aquí